Hola, ¿cómo estás? Soy Sonia, soy psicóloga general sanitaria, espero que estés muy bien y hoy vamos a hablar de lo que implica iniciarte en un proceso terapéutico. Porque al contrario de lo que se piensa todo el mundo, en un inicio puede ser un proceso muy doloroso y que se pasa realmente mal. Y al igual que hablo de un proceso terapéutico como tal, este mismo dolor, este mismo proceso incómodo es lo que implica hacer cualquier cambio en tu vida, aunque sea un cambio bueno. Y te voy a explicar hoy por qué. Normalmente, cuando alguien viene a consulta, lo que espera es desde el primer momento que todo esté solucionado, que se sienta bien y que no haya ningún tipo de problema. Sin embargo, se sorprenden cuando esto no es así, sino todo lo contrario. Yo hay algo que siempre les digo, que es: para sentirte bien, yo lo que quiero es que busques sentirte mal. ¿Por qué? Porque sentirte mal implica que estás haciendo un cambio. A los humanos nos gusta vivir en nuestra zona de confort y no salir de ahí en ningún momento. De hecho, cuando estamos intentando hacer un cambio en nuestra vida, nuestra mente no para de enviarnos mensajes intentando que volvamos atrás a donde estábamos antes, ¿no? Pues son pensamientos tipo: ¿pero estás seguro? ¿Y si sale mal? No aguanto este dolor, tengo que volver a lo de antes, tengo que volver con tal persona, no debería de cambiar de este trabajo, con lo bien que estaba en el otro. Son mensajes constantes para que volvamos a donde estábamos. Además, hay muchísimas emociones que se despiertan, como la ansiedad, como la tristeza, que hacen que sea muy incómodo ese cambio. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy cambiando de trabajo, voy a tener el miedo de: ¿y si me despidan de este otro trabajo? ¿Y si en este otro trabajo encuentro malos compañeros? ¿Y si no estaba tan mal realmente como estaba en el otro, no? Surgen muchas dudas, es incertidumbre, ¿no? Aunque en principio sea un trabajo para bien, ¿no? También el introducirte en una terapia psicológica, el empezar a hacer un cambio a mejor en tu vida, implica muchas veces dar pasos dolorosos en el sentido de despedirnos a lo mejor de personas que nos damos cuenta que no nos hacen bien, que nos hacen daño, de despedirnos de situaciones que hacen lo mismo, de cambiar, ¿no? Esto hace que tengamos que pasar, a la hora de tomar cualquier decisión, por un duelo. Lo que conocemos habitualmente como duelo es ese proceso por el que pasamos cuando alguien fallece, pero también se pasa por un proceso similar ante cualquier cambio, porque tenemos que adaptarnos a una nueva situación que implica pasar un duelo por personas que vamos a dejar de tener en nuestra vida, por situaciones que ya no van a ocurrir, un cambio de rutina, por ejemplo, o incluso un duelo con nosotros mismos, ¿no? El decir: yo antes no era de esta forma, yo antes era de esta otra, antes esto no me pasaba. Y esto implica un duelo, ¿no? De yo no era así, ahora soy de esta otra forma y me tengo que acostumbrar también a cómo soy ahora. Todo esto es tremendamente importante saberlo, porque si no lo sabemos, si de algún modo pensamos que todo implica simplemente estar bien y ya está, que en el momento en el que empezamos una terapia vamos a estar bien y fin, estamos muy equivocados y vamos a volver al error una y otra vez, que es lo que nos ha conducido al final a ir a terapia. Seguramente cuando vayas te darás cuenta de cuánto tiempo llevas manteniendo situaciones, relaciones, distintos aspectos de tu vida, solo por el simple hecho de después no sentirte mal. De no tener, por ejemplo, que pasar por el dolor de una ruptura de pareja porque te es tan increíblemente doloroso que prefieres seguir en la relación. Del mismo modo ocurre con un trabajo o cualquier situación. Es decir, al final lo que nos trae un problema realmente es el evitar el dolor. La mayoría de los casos es así, por no decir en todos. Observa en tu día a día cuántas cosas haces o cuántas cosas dejas de hacer con tal de no sentir dolor,
con tal de seguir en tu zona de confort, de no exponerte a inseguridades, a incertidumbre. Y ahí, en cierto modo, a veces está a gusto, pero también esa es la razón por la que estás viendo este vídeo, esa es la razón por la que acabas acudiendo a terapia, esa es la razón por la que te sientes mal, porque no estás tomando las riendas de tu vida, estás dejando que esas emociones decidan por ti, que esas emociones decidan lo que te tienes que atrever a hacer y lo que no. Y lo que tienes que empezar a hacer es asumir que esas emociones te van a cambiar en el proceso, que no pasa nada, que son simplemente intentos de protegerte de tu cuerpo, pero que tú eres más sabio que tu cuerpo mismo y que tú sabes lo que realmente te conviene hacer. Que aunque implique un sufrimiento inicial, a la larga va a implicar una mejora en tu vida. Así que no tengas miedo en absoluto de empezar una terapia, no tengas miedo de pasarlo mal. Intenta empezar a asumir, a cambiar el chip, a entender que para hacer algo tenemos que hacerlo con las emociones negativas. Es como el que viene y dice que no ha ido a correr, por ejemplo, porque le daba pereza. Pues es entender que para empezar a coger la rutina y el hábito de correr, al principio tendrás que correr con la pereza acompañándote, estando contigo, y no pasa nada, ya se acabará yendo. Pero al principio tienes que entender que esa emoción te va a acompañar, por mucho que no nos guste. Y ya está en ti la toma de decisión si prefieres vivir constantemente evitando esas emociones, aunque falsamente porque realmente mal te estás sintiendo, o si quieres sobreponerte. Lo que sí debes de saber es que en el segundo caso llegará un punto en el que esas emociones seguramente se hagan más pequeñas, más tolerables y que incluso te dejen de dar miedo. Cuando entiendas que es solo una emoción, que esa emoción implica que estás saliendo de tu zona de confort, que lo estás haciendo bien, que estás yendo por el camino correcto, dejarás de tenerles tanto miedo, incluso te gustará sentirlas porque significa que te estás superando, que estás saliendo de donde estabas, de esa burbujita en la que parecía que estabas tan a gusto. Así que te invito a que intentes empezar a darte cuenta de qué es lo que haces y qué es lo que no en tu día a día para evitar ese malestar y que empieces a tolerarlo, a vivir con él e incluso a buscarlo. Que aprendas a de repente dejar de ser el que siempre se ofrece para poner el coche, por ejemplo, y que lidies con la culpa que te viene después, que aprendas a decir que no y que lidies con la culpa que te viene después, que rompas con esa persona que tanto daño te está haciendo y que lidies con la tristeza que viene después, o que te atrevas a decir lo que no te ha gustado y aprendas a lidiar con la ansiedad que te puede dar el momento en el que lo estás diciendo. Y estoy segura de que el encontrarte con todas esas emociones también va a hacer que luego te sientas mejor contigo mismo, porque te vas a dar cuenta de todo lo que eres capaz de hacer si dejas de utilizar esas emociones, ese no voy a poder, como si fuera una excusa realmente, como si fuera algo que realmente nos impide hacer algo, cuando en realidad es solo una emoción y no es una cuerda que nos impide salir de aquí. Sin más, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te sea muy útil, que te ayude un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!